Y esta mañana extraordinaria nos acompaña el productor y actor Ferch de la obra Embrujulados. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, ¿Qué es gracias por- Embrujulados, Ferch? Embrujulados es un neologismo que lo trae a la historia el dramaturgo y director Daniel Delao, gracias a un paciente de él. Él es terapeuta. Y Embrujulados se define como aquella cosa por la cual nosotros buscamos algo interior que nos diga cuál es nuestro rumbo. Ah, mira, está interesante. Entonces hay que, pero ¿qué es? ¿A través de qué método vamos buscando esto? ¿O tenemos que hacer una catarsis? ¿O de qué manera vamos nosotros encontrando ese verdadero yo? Exactamente. La obra y la historia se basa en unas premisas que dijo Buda, que es cuánto amaste, qué tan gentil fuiste y con cuánta gracia dejaste ir las cosas que no eran para ti. Partiendo de eso, buscamos nuestra brújula interior para encontrar el rumbo. Oye, y bueno, ¿cómo llega a ustedes este texto? ¿De qué manera finalmente logran llevar esto y que hoy en día se esté presentando en la capilla? Daniel lo que hace es, a partir de esta terapia que da, toma esta palabra, este neologismo por un paciente y decide crear una historia que hable de la amistad, del dejar ir, de lo roto y de esa línea que separa entre la amistad entre un hombre y una mujer. Partiendo de ahí, crea Embrujulados y es una obra, es una comedia ligera, romántica, que justamente habla de eso, de la amistad rota, de una amistad entre un hombre y una mujer, si es posible, si no es posible, y qué pasa cuando el amor entre estas dos personas se pasa y cómo se transforma este amor. Pero es verdadera amistad, exactamente. Se puede dividir eso de exactamente que haya una verdadera y auténtica amistad entre un hombre y una mujer y no se sobrepasen. Yo creo que sí. Digo, en esta historia de Lalo y Cristina, vemos si efectivamente se llega a vulnerar y se llega a fragilizar. Lalo quiere mucho a Cristina y se da cuenta de cómo ese amor que siente por ella, cómo se va transformando a partir del tiempo. Es importante que te diga que esta historia está contada en retrospectiva. Los personajes se encuentran 10 años después de lo que sucedió en la historia y la van contando. Es como si fuera un storyboard y la estética es justamente como esos cómics, estos cuadros cinematográficos como se van contando, así es como está contada la historia. Oye, Ferch, ¿dónde se están presentando y qué días se están presentando? Estamos en el Teatro La Capilla, está ubicado en Madrid número 13, casi esquina con Centenario, los viernes a las 8:30. Es donde se están presentando todos los viernes. ¿Hasta qué fecha? Hasta el 18 de marzo, esa es la segunda temporada y vienen más cosas muy buenas con Embrujulados. ¿Cuántos actores en escena participan en Embrujulados? Dos. Mi compañera Cira Abate y yo. ¿Y ella, cuáles son las características de su personaje? Cristina es un personaje que todo el tiempo se la pasa inventando palabras. De hecho, Embrujulados le inventa a ella dentro de la historia. Es un personaje muy volátil, es un personaje muy ligero que complementa totalmente al personaje de Lalo. Es un personaje chicharachero, muy vivo, con mucho color dentro de la historia. Pues que la gente no se pierda Embrujulados todos los viernes ahí en la capilla, ¿verdad? Así es, ahí los esperamos. Ferch, te agradecemos en el alma. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.